Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, recordaremos que por definición dos triángulos son semejantes, en primer lugar, si sus ángulos correspondientes son iguales o congruentes, o sea, la amplitud del ángulo A es igual o congruente a la amplitud del ángulo P, la amplitud del ángulo B es igual o congruente a la amplitud del ángulo Q y la amplitud del ángulo C es igual o congruente a la amplitud del ángulo R. Y en segundo lugar, si los lados correspondientes son proporcionales, o sea que se cumple la igualdad entre los cocientes del lado AB con el lado PQ, el lado AC con el lado PR y el lado BC con el lado QR respectivamente. Ahora bien, esta definición se reduce a varios criterios que puedes aplicar teniendo en cuenta los datos que tienes, o sea, el criterio LLL, donde se cumple que el lado AC es proporcional al lado DF, el lado AB es proporcional al lado DE y el lado BC es proporcional al lado EF. El criterio LAL, donde el lado AC es proporcional al lado DF, el lado AB es proporcional al lado DE y la amplitud del ángulo A es igual o congruente a la amplitud del ángulo D. Y por último, el criterio AA, donde la amplitud del ángulo A es igual o congruente a la amplitud del ángulo D y la amplitud del ángulo B es igual o congruente a la amplitud del ángulo E respectivamente. Una vez hecho este recordatorio, realizaremos una actividad. La Estatua de la Libertad, ubicada en la Isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan en los Estados Unidos, tiene una altura de 93 metros tomados desde el suelo hasta el punto máximo de la antorcha. ¿Cuál será la longitud de la sombra que proyecta si a la misma hora un estudiante de 1,55 metros de altura proyecta una sombra de 1,75 metros? Muy bien, teniendo en cuenta los pasos generales a seguir para la resolución de un problema, tenemos que gráficamente, en primer lugar, la Estatua de la Libertad de 93 metros de altura. En segundo lugar, a la misma hora, un estudiante cuya altura es de 1,55 metros. Y en tercer lugar, la sombra que proyecta de 1,75 metros, completando así el triángulo rectángulo en la base del estudiante, donde tenemos que calcular la sombra de la estatua, completando también el triángulo rectángulo en la base de esta. Una vez confeccionada la figura, es más fácil darse cuenta del criterio que podemos aplicar para calcular el elemento que nos piden. Ahora bien, antes de pasar a calcular la longitud de la sombra de la estatua, probaremos que los triángulos formados son semejantes, donde tenemos un ángulo recto en cada uno de ellos, por lo que son iguales. Y tenemos el mismo ángulo de inclinación del Sol que se genera con la sombra. Por lo tanto, los triángulos son semejantes por tener dos ángulos iguales o congruentes respectivamente. Conociendo esto, se cumple que sus lados correspondientes son proporcionales. Y como recomendación, identificaremos cada uno de los datos, o sea, la altura de la estatua A mayúscula subíndice E minúscula, la sombra de la estatua S mayúscula subíndice E minúscula, la altura del estudiante A mayúscula subíndice M minúscula y la longitud de la sombra del estudiante S mayúscula subíndice M minúscula. Luego, teniendo en cuenta esta identificación, podemos escribir la siguiente igualdad: la altura de la estatua sobre la altura del estudiante, y esto va a ser igual
la sombra de la estatua sobre la sombra del estudiante. Ahora, reemplazando la altura de la estatua nos quedaría, reemplazando la altura del estudiante nos quedaría la sombra de la estatua, la dejamos igual porque es el elemento que vamos a calcular, y reemplazando la sombra del estudiante nos quedaría, luego multiplicando cruzado sería 93 metros por 1,75 metros y el resultado lo dividimos para 1,55 metros y obtenemos que la sombra de la estatua tiene una longitud de 105 metros y este sería el dato a calcular. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre aplicación de la semejanza de triángulos en la resolución de problemas como parte del curso de semejanza de triángulos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.